vamos a tener como ponente a don Francisco González Rodríguez y lo va a apoyar Manuel Fernández González, que es profesor de literatura y lengua castellana en el Instituto de Carmen Isabel Ochoa de Aranjuez. Les dejo con ellos, que seguro que nos van a deleitar en esta tarde. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Tiene mérito un viernes, principio del fin de semana, en pleno agosto, a las 8 de la tarde, venir, dejando otras actividades a lo mejor más entretenidas, a escuchar una conferencia sobre economía financiera, un tema muy complejo que a muchos nos desborda. Cuando se me ha pedido presentar a Francisco González y Paco, no es por mis conocimientos económicos que tienden a cero, es más bien por nuestra amistad de ya hace décadas, porque él y yo nacimos en un pueblo de la zona de Navelgas. Él nació en Antero, en la parroquia de Barcelona del Monasterio, y coincidimos en el colegio y en el instituto. Y durante 4 años fuimos y volvimos todos los días en el mismo autobús y tuvimos tiempo de conversar ampliamente, porque además ese autobús iba muy lento y paraba en todos los pueblos para coger niños. Tuvimos tiempo para estudiar, repasar, comentar proyectos, comentar dudas, hacer ejercicios, copiar deberes, etc. Y después de hacer brillantemente book y co, que es lo que se hacía en aquella época, hicimos la selectividad y Paco hizo una brillante carrera de económicas en la promoción 85-90, ya se quedó en la universidad, hizo los cursos de doctorado y en el 94 hizo su tesis doctoral, que es sobre un tema, la valoración de los dividendos por el mercado de capitales, asimetría informativa y clientelas fiscales. Me acabo de quedar como antes de leerlo, sin entender nada. Pero esto de los dividendos tiene mucha actualidad, como veremos después. Y seguro que al hablar de la banca y de sus vicisitudes actuales, nos va a hablar de estos asuntos. Enseguida empezó a dar clase en la universidad y a asumir responsabilidades de gestión. Fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales entre el 2006 y el 2010, catedrático desde 2005, realizó estancias en varias universidades de Estados Unidos para perfeccionar conocimientos. Enseguida empezó a coordinar grupos de estudios financieros, a participar como editor en revistas especializadas. Tiene más de 40 artículos de revista en revistas internacionales, casi todos en inglés, aunque algunos en castellano, se pueden consultar en Vialnet, más de 80 ponencias en congresos y simposios de tema económico. Es profesor colaborador de la UNED, una universidad privada de Madrid, fue asesor del Banco Mundial, actualmente es asesor externo del Banco de España en el departamento, en la Dirección General de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución. Preside la Asociación Española de Finanzas, otros comités, y en esta conferencia nos va a hablar de la banca y el bienestar económico, algunas evidencias. Actualmente, si vemos las portadas de los periódicos, en la portada de todos los periódicos de ayer venía la Junta de Accionistas del Banco de Sabadell, que reacciona ante la OPA que está planteándoles el BBVA y las posibilidades que hay de que eso triunfe o que no triunfe. Aparecía en todos los periódicos, menos en los periódicos asturianos, que están más dedicados a las fiestas de Prado, a la hora del motor, a pequeñas polémicas entre nuestros políticos locales, etc. Pero es un tema muy de actualidad. ¿Qué servicios presta la banca? ¿Cómo los ve la sociedad? Si es una visión objetiva o no. Todos tenemos la imagen del banquero rico, gordo como yo, vestido de frac, con la chistera, el reloj de oro, la cadena de oro, anillos y fumando un puro y con 2 ojos, el símbolo del dólar o del euro, el tío Gilito del Pato Donald. Y vemos a los banqueros como seres depredadores que solo miran por el beneficio. Y se plantean cuestiones como si los rescates bancarios que se hicieron cuando la última crisis son justos o no justos, y a veces hay términos
económicos que ya tienen una connotación negativa, como cuando hablamos de banco malo o de fondos buitre. De todo esto nos puede hablar Francisco muchísimo, de cómo pueden ser beneficiosas o no las concentraciones bancarias y cómo pueden influir también los impuestos que se están planteando a veces poner a la banca, los impuestos sobre los beneficios, si es conveniente o no es conveniente. Hasta el propio Mario Draghi, que fue presidente del Consejo de Ministros de Italia y presidente del Banco Central Europeo, cuando se despidió de su cargo, hizo una especie de chiste sobre banqueros. Así que fijaos que hasta los propios mandamases de la economía financiera internacional hacen a veces un poco de autocrítica. Decía que había un joven muy enfermo que tenía que trasplantarle el corazón y le dejaron elegir entre dos corazones, uno de un joven de 25 años atlético y sano y otro de un banquero de 80 años. Y él dijo, quiero el del banquero. Dijeron, pero este señor es muy mayor, el otro. Dice, no, quiero el del banquero que está sin estrenar. Porque se supone que los banqueros no tienen corazón. Entonces, en la sociedad tenemos una visión de la banca que a lo mejor las evidencias que nos va a presentar el Francisco pues nos hacen plantearnos más cosas. Ya concluyo diciendo que las características de Paco son la humildad, el trabajo en equipo, la honradez y el rigor. Además, después de su charla, habrá un momento para hacer preguntas y cuando hablábamos hace una semana o así me dijo sobre cuestiones económicas me pueden preguntar lo que quieran porque creo tener opinión fundamentada sobre cualquier cosa. Así que le podéis preguntar por los aranceles o por cualquier cuestión económica. Y ya os dejo con ello. Gracias. Buenas tardes, yo voy a hablar de pie. Agradecer en primer lugar a la Asociación del Norte por la invitación, para que es un placer estar aquí y colaborar siempre con cualquier asociación como esta que claramente muestra un compromiso de un territorio con el cual yo me identifico y que creo que este tipo de compromisos culturales y sociales hoy en día son cada vez más importantes, incluso más allá que los económicos por estos reales y por estos tiempos. Así que yo encantado. Agradecer a Manolo también la presentación, se nota claramente que somos grandes enemigos desde hace tiempo. El autobús y el colegio previamente nos habían unido y solo las ciencias y las letras nos han separado, ¿no? Pero también en esas largas conversaciones comentar o decir que tenemos muchos puntos, muchas visiones de coincidencia. Casi estábamos por dejarle que siguiera él haciendo más la presentación, porque me tengo que mi charla va a ser muchísimo más aburrida que la suya. Muchas gracias a todos vosotros por asistir. 8 de agosto a las 8 de la tarde, lo que llevamos en economía, el coste de oportunidad es tremendo y solo espero que ese coste de oportunidad no se haga visible en mayor medida al terminar la charla después de escucharme. A la hora un poco de contar, a la hora de hablar, no estoy acostumbrado, ¿no?, a comentar en planos tan divulgativos, pues no tenía muy claro sobre qué hablar, ¿no? Al final he decidido hablar de la banca porque es el tema que mejor conozco y porque a la vez creo que puede haber alguna imagen o alguna percepción social que no refleje realmente lo que entendemos que es el valor de la banca, ¿no? Si yo preguntara aquí qué imagen tenéis de la banca, no estaría muy seguro de cuál es la respuesta, pero igual una gran medida de una imagen negativa. Lógicamente, los servicios bancarios nos proporcionan, atienden a determinadas necesidades, necesitamos una hipoteca, vamos a la banca, nuestros ahorros los metemos en un depósito, pero eso es como cualquier negocio, como cualquier actividad. Prestan servicios donde las partes ven satisfechas alguna de sus necesidades, ¿no? Lo que ocurre es que hay determinadas actividades que tienen efectos externos, que van más allá de los efectos privados que tienen para las partes que negocian. Estos efectos externos tradicionales, los individuos que negocian no los tienen en cuenta, en general. Vamos a pensar sobre lo que nos importa a nosotros y no tenemos a pensar sobre efectos externos a nosotros. Esto es lo que en economía llamamos externalidades. Estas externalidades, estos efectos externos para otros, pueden ser positivos o negativos. Como sumamos,
no solo nosotros estamos fumando, estamos contaminando el aire de los demás. Cuando realizamos una actividad industrial que contamina, no solo estamos generando un negocio y proporcionando un servicio, estamos generando un efecto externo negativo hacia los demás. Cuando actividades agrícolas o ganaderas que cuidan sus reses se dedican a limpiar los montes, esa limpieza del monte, se disminuye la probabilidad de que haya incendios, tiene efectos externos positivos, es una externalidad positiva. En general, en economía, lo que hacemos con los efectos externos negativos es tratar de regularlos, tratar de limitarlos o de ponerles impuestos para tratar de disminuir su actividad. Pongo impuestos al alcohol, pongo impuestos al tabaco, pongo impuestos a los combustibles porque son contaminantes, o pongo impuestos a los azúcares porque no solo afectan a la salud del individuo, sino que generan una sobrecarga de coste sanitario. Sin embargo, otras actividades que tienen efectos externos positivos, en economía lo que decimos es, si solo dejamos al mercado funcionar, lo que es el interés privado va a dar como resultado un nivel de actividad económica sobre esas actividades que tienen efectos externos positivos que son inferiores a los deseados. El transporte público tiene un efecto positivo en medida que reduce la contaminación, al reducir el número de vehículos privados. Pues tengo que incentivar, tengo que subvencionar al transporte público para tener en cuenta esos efectos externos. Entonces, la banca, más allá de proporcionarnos un servicio, tiene algún tipo de efecto externo. Esos efectos externos son positivos, esos efectos externos son negativos. Yo creo que en general hay una percepción de que la banca puede tener efectos externos negativos, ¿no? Incluso se habla de la gran banca como connotaciones negativas, ¿no? Pensando que la banca es mala y si encima es grande ya es lo peor de lo peor, ¿no? ¿Por qué puede haber esa mala percepción? Ahora, uno podría pensar que, claro, que hay motivos objetivos que justifican esa mala percepción de la banca. Cuando la banca entra en crisis, los bancos sufren problemas, lo rescatamos. Cosa que no ocurre con el resto de empresas ni ocurre con los individuos o con las familias. Últimamente tenemos experiencias recientes de cómo han sido los rescates del sistema bancario en España y además los rescatamos cuando tienen problemas y cuando generan altos beneficios, por ejemplo ahora son los últimos trimestres de altos beneficios, no les pedimos que nos devuelvan el dinero. E incluso ellos no tratan a las familias como supuestamente la sociedad les trata a ellos. Ellos tienen problemas y los rescatamos, sin embargo, cuando alguien no paga una hipoteca al banco, el banco ejecuta el desahucio y se queda con la casa o con todos los bienes en garantía. Yo voy a tratar un poco de asumir una tarea difícil, que es la tarea de, entre comillas, limpiar esa imagen negativa que tiene la banca, tratando un poco de demostrar de que esa percepción que puede estar motivada, no sé, por estos hechos y por algunos más, igual no es del todo correcta. Y para ello voy un poco a aburrir durante unos minutos, tratando un poco de justificar cuáles son los fundamentos del sector bancario, qué hace la banca. Los bancos básicamente captan depósitos a corto plazo, a cuenta corriente y a la vista, los podemos retirar casi en cualquier momento, la mayoría de ellos, los depósitos que son a plazo, y los utilizan para conceder préstamos a largo plazo. Préstamos básicamente a familias para que compren sus casas, préstamos hipotecarios y préstamos a empresas, 6, 7, 10 años. Depósitos a corto y préstamos a largo. En este negocio, la banca tiene que estar preocupada por ser solvente. En esto no hay ninguna diferencia con ninguna empresa. ¿Qué implica para la banca ser solvente? Que los créditos que conceda, los conceda a empresas o a familias que tengan capacidad de devolverle esos fondos. Siempre y cuando todos los préstamos que la banca conceda sean devueltos, la banca no va a tener morosidad, no va a tener créditos impagados y la banca va a ser solvente. Pero luego en la banca hay otro problema, que es un problema que no es habitual en todas las empresas, que es un problema asociado a un problema de liquidez. Liquidez es falta de dinero, no tener dinero para en un determinado momento hacer un pago. Y la banca podría tener un problema de liquidez y la actividad bancaria requiere la confianza de los depositantes. Si los depositantes que pueden retirar su dinero en cualquier momento deciden de una manera súbita retirar una cantidad anormal de dinero, la banca no tiene esa liquidez.
porque tiene sus fondos concedidos en préstamos a largo plazo. Yo he concedido un préstamo a 15 años y la banca no puede pedir de la noche a la mañana, no respetando ese plazo, pedir que le den un anticipo. Y si hay una retirada normal de dinero, la banca no tiene fondos. No tiene fondos para poder atender eso. Esto requiere confianza, esto no pasa en ninguna empresa. Todas las empresas se ocupan de tener estos problemas de liquidez, de evitar estos problemas de liquidez. Se financian a largo plazo, pero la banca se financia a corto plazo, con depósitos a corto plazo. Entonces, esto sabemos desde hace mucho tiempo que no podemos dejar quebrar a un banco que tenga un problema de liquidez. Si Manolo me pide dinero hoy en día, porque se ha olvidado la cartera, se ha olvidado la tarjeta, pongo a Manolo como ejemplo porque lo conozco y sé que es bastante despistado y no sería una situación bastante inusual, yo no tengo ningún problema en prestarle dinero a Manolo, porque sé que Manolo es solvente. Tendría problemas en prestarle dinero a Manolo si creyera que Manolo es insolvente. Entonces, cuando una banca tiene problemas solo de liquidez y no tiene problemas de solvencia, no tendría que tener ningún problema en ayudar a la banca. No tendría ningún problema en prestarle a Manolo. Para eso es por lo que existe un seguro de depósitos. Un seguro de depósitos es: no se apuren, no entren en pánico, no tengan miedo de su dinero aunque el banco sea insolvente, porque hasta 100.000 euros su dinero está garantizado. ¿Quién paga ese seguro? Es un seguro privado, lo cubre el propio sistema bancario. Y además, si vemos un poco los periódicos, dice: el Banco Central Europeo está proporcionando liquidez a los bancos. Está diciéndole a los bancos: ustedes no tienen dinero ahora para atender retiradas anormales de fondos, no se preocupen, denme parte de sus activos que son solventes y yo se los hago líquidos. Estos préstamos de 15 años que estaban siendo pagados religiosamente por el prestatario, pero que el banco no le podía pedir a ese prestatario que le anticipara una mayor cantidad de dinero, pues el Banco Central Europeo dice: me quedo yo con el préstamo y te doy anticipativamente el dinero. Y así evito problemas de liquidez. Y sobre esto no hay ninguna duda que hay que hacer. Tengo que cubrir cualquier problema de liquidez de la banca, porque son vulnerables a eso, siempre y cuando los bancos sean solventes. No sé si os acordáis de aquella famosa frase de la crisis financiera española que se decía: tenemos la banca más solvente y solo tenemos un problema de liquidez. ¿No? Claro, los problemas surgen cuando no solo ocurre esto y cuando además tenemos un problema de solvencia. Pero no digo únicamente para distinguir problemas de solvencia y problemas de liquidez. Al hacer esa actividad bancaria, la banca hace muchas cosas. La banca permite que el pequeño ahorro se transforme en grandes inversiones. La banca permite que ahorro a corto plazo de millones de individuos sea destinado para financiar inversiones a largo plazo. Y muchas de las inversiones más rentables son inversiones grandes y son inversiones a largo plazo. Y la banca además permite transformar riesgos, porque yo ahora como depositante, con menos de 100.000 euros de depósitos, de fondos y depósitos, tengo mi dinero cubierto y la banca lo utiliza para prestar, para realizar préstamos a empresas que lo dedican a realizar actividades arriesgadas. Entonces, un ahorro que no tiene riesgo se transforma en inversiones arriesgadas. Y a ver, las inversiones arriesgadas no tienen ninguna connotación negativa. Las inversiones arriesgadas son las inversiones con una rentabilidad esperada más alta. Si yo no arriesgo, no tengo rentabilidades esperadas más altas. La innovación y el desarrollo son actividades arriesgadas, porque pueden fracasar, pueden quedarse en nada, pero son las actividades que nos dan una rentabilidad más alta. Entonces, la banca lo que nos permite es realizar mayores inversiones a un coste menor, a más largo plazo y con un mayor riesgo. Y estas son las inversiones más rentables. Inversiones de mayor volumen, inversiones a más largo plazo inversiones más arriesgadas. Con esto lo que quiero decir es que la banca, el servicio bancario, más allá de permitir a nosotros tener nuestros depósitos cubiertos o tener un préstamo para comprar una casa, al hacer todo esto, lo que genera es una serie de externalidades positivas. Y sobre la prueba de que genera estas externalidades positivas hay muchísimos estudios hechos. Hay muchísimos estudios que tratan un poco de ver cómo la importancia del sector bancario en un país, por ejemplo, si midiéramos el rédito bancario entre el PIB
y lo relacionamos con el crecimiento económico de ese país, pues ahí cada puntito es uno de los países. Esto es un gráfico que he hecho utilizando datos medios de los últimos 20 años. Hay una relación positiva. A mayor crédito bancario, mayor desarrollo del sistema bancario de un país, mayor crecimiento económico. Este gráfico tiene muchas limitaciones. Esto simplemente es una correlación, no es una causalidad. Podría ser que el crecimiento económico, mayor crecimiento es lo que hace que los bancos se desarrollen más, podría ser en el sentido contrario, pero los estudios tratan de controlar por todo eso. Y hay constancia y evidencia de que la relación va en el sentido de que un mayor crédito bancario, un mayor desarrollo bancario lleva a un mayor crecimiento económico. Y la prueba además de ello es cuando hay crisis bancarias y cuando el sistema bancario no funciona bien, y esto lo vimos en 2007-2008, lo que decimos, por favor, que los bancos presten. Y todo el mundo, incluidos los representantes políticos, se enfadaban. Si los bancos no prestan, crearemos una banca pública. El ICO va a prestar. Hace bueno el refrán de una vez te empieza a valorar, una vez que te he perdido. Y eso es a la vez prueba de que el sistema bancario cumple un papel positivo en la economía. En la política monetaria, estáis acostumbrados a escuchar, el Banco Central Europeo baja los tipos de interés, eso fomenta la actividad económica. Si bajan los tipos de interés, lo que hace es, la banca lo que hace es transmite esa bajada de los tipos de interés a todos los créditos que conceden. Permite o hace que los créditos sean a tipo de interés más bajo, la financiación es más barata, puede invertir más crecimiento económico. Pues es también otro ejemplo de ese papel positivo que hace la banca. Entonces, si tenemos externalidades positivas y un fundamento del análisis económico es que todo lo que tenga efectos externos negativos tengo que regularlo limitándolo. Y una manera de hacerlo es ponerle impuestos. Y todo lo que tenga efectos externos positivos tengo que tratar de apoyarlo, tratar de subvencionarlo, tratar de grabarlo menos. Como tenía la sensación de que podría ser muy aburrido, he tratado de meterme aquí ahora en algún follón, metiéndome en cuestiones de debate público. Una cuestión que no he dicho al principio, pero que digo ahora, es que todas las opiniones que yo exprese o que yo estoy pensando son opiniones a nivel personal, no representan a ninguna de las instituciones para las cuales estoy colaborando. Entonces, ¿tiene sentido poner un impuesto adicional a los beneficios de la banca? Mi respuesta claramente es que no, porque estaríamos grabando algo que tiene externalidades positivas, estaríamos grabando adicionalmente. Además del impuesto a la banca, en el caso de España, es un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones netas. Es un impuesto sobre la actividad bancaria, sobre el nivel de ingresos, sobre la actividad. Grabas la actividad. Existen otros países que también tienen, en Europa, que también tienen un impuesto a la banca, que es puesto aquí en azul, y países que no tienen un impuesto a la banca, entre los que destaca Alemania. Entre los que tienen un impuesto a la banca, pues están Francia e Italia, pero ahí el impuesto es diferente, es un impuesto en donde grava el beneficio extraordinario. Se considera un beneficio normal hasta un determinado nivel, y el beneficio que excede ese beneficio normal es el que se agrava adicionalmente. No es un impuesto a la actividad bancaria. Estos beneficios que he comentado para la actividad bancaria la tienen también todos los mercados financieros, la emisión de acciones en bolsa. Cuando yo compro acciones en bolsa de una empresa cotizada, yo puedo tener un dinero por 3 meses, porque a los 3 meses pretendo necesitar ese dinero para comprarme un coche, y puedo comprar acciones por 3 meses porque en 3 meses las vendo. Y estas acciones permiten, sin embargo, una financiación perpetua a esa empresa, porque las acciones en principio nacen para vivir de una manera perpetua, ¿no? Quiero decir que los mercados financieros también hacen estas funciones de transformar ahorro a corto en ahorro a largo, también permiten transformar riesgos, también tienen ese tipo de beneficios. ¿Tiene sentido poner un impuesto a las transacciones financieras si los mercados financieros tienen efectos externos positivos? Pues en el caso, la respuesta mía es que no. En el caso de España hay un 0,2% sobre la compra de venta de acciones a las grandes empresas, a una capitalización de empresas que tienen una capitalización superior a 1.000 millones, y en España no estamos sobrados de grandes empresas en comparación con el resto de países europeos, ¿no?
Todos estos países en verde no tienen en Europa ese impuesto. Estos países en rojo tienen un impuesto a las transacciones financieras básicamente de menor nivel que existe en el caso de España. Aparte de no ser adecuado, genera distorsiones a la hora de competir entre empresas, en este segundo caso, y entre bancos en el primer caso. Si decimos que el sistema bancario genera externalidades positivas y es bueno tener un sistema bancario más desarrollado porque se ha observado que eso favorece un mayor crecimiento económico, ¿cómo podríamos tener un sistema bancario más desarrollado? Pues aquí resumo también decenas o centenares de estudios que vienen un poco a decir que la capacidad de desarrollar un sistema bancario y también los mercados financieros depende de la calidad regulatoria e institucional del país. Este también es un gráfico similar al anterior. Cada puntito es un país y están utilizándose datos de medios de los últimos 20 años, ¿no? Son la calidad regulatoria e institucional de los indicadores de la Banca Mundial y el desarrollo financiero y el como el peso del crédito bancario y también del valor en mercado de bolsa, pues a medida de los mercados financieros, sobre el total del PIB del país. Y también hay una relación positiva. El puntito verde ese de ahí es el caso de España, lo mismo que en el caso anterior, el crédito bancario y el desarrollo económico, el puntito verde es el caso, sería España. Entonces, mayor calidad regulatoria e institucional. Hay estudios que demuestran que la protección de los derechos en propiedad, la protección de los accionistas minoritarios, un adecuado equilibrio entre la protección de acreedores y deudores es fundamental para que se desarrollen mercados financieros y se desarrollen bancos. En el caso de España, por ejemplo, la tradicional protección a la banca que ha habido en las leyes de concurso de acreedores explica gran parte del desarrollo del sistema bancario. En ese caso hay que decir que probablemente una excesiva protección al acreedor, una excesiva protección a la banca. Y en el caso de los mercados financieros, la protección a los accionistas minoritarios y la protección a los inversores es lo que explica el desarrollo de los mercados financieros en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en los países anglosajones. Como regulación o grado de cumplimiento de la regulación. En España, como tenemos menos mercados financieros que en Gran Bretaña, que en Australia, que en Estados Unidos, lo que han hecho nuestros reguladores, con acierto, es tratar de copiar la normativa que había en estos países. Y si hoy vamos a... También estos son datos del Banco Mundial. Si hoy vemos cómo la regulación protege a los accionistas, la barrita azul es la de España, y la barrita naranja es de los 23 países desarrollados, y la barrita verde es de Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos, como países desarrollados y representativos. Vemos que la protección legal que hay en España, la barrita azul, no estamos mal, estamos muy bien. Pero cuando miramos lo que los anglosajones llaman el enforcement, el grado de cumplimiento, hasta qué punto se cumple esa protección legal, y eso depende básicamente del funcionamiento del sistema judicial, España está por debajo. Cuando miramos otros indicadores como el funcionamiento del sistema judicial, el control de la corrupción, el incumplimiento de los contratos, estamos siempre desde abajo. Entonces, esta es una característica que todavía tenemos en España y que una idea que he querido de transmitir es que el funcionamiento del sistema judicial tiene unas consecuencias económicas tremendas. Cuando yo escucho hablar de la lentitud de la justicia o que vamos a tratar de agilizar la justicia subiendo los costos judiciales y por tanto reduciendo el acceso a la justicia, no solo estamos perjudicando la protección de un derecho individual, estamos limitando las externalidades positivas para el conjunto de la economía porque estamos dificultando el desarrollo del sistema financiero. Hay determinadas empresas españolas o internacionales que prefieren emitir fuera de España porque los contratos de emisión se dice en caso de disputa van a ser resueltas por el sistema judicial
británico, se emitió en Gran Bretaña, o por el sistema judicial español, se emitió en España. Y esto es un motivo de razón para emitir fuera. Por tanto, hoy en día, las consecuencias negativas para el crecimiento económico, los efectos económicos del funcionamiento del sistema judicial, de una manera muy apresurada, tengo la sensación que estoy transmitiendo, pero creo, o sería otra idea que me gustaría transmitir. Y luego puedo volver a hablar del caso de las crisis bancarias. Yo decíamos, las crisis bancarias, ¿qué pasa con las crisis bancarias? Las crisis bancarias no nos gustan y a la vez que tenemos problemas con los bancos no nos gustan, y eso es consecuencia de que algo que es fundamental para nuestro sistema económico está mal. Y eso a la vez es manifestación de esas externalidades positivas que yo comentaba. ¿Por qué no nos gustan las crisis bancarias? Porque, ya lo sabemos, los bancos que están en crisis no tienen dinero para prestar, el crédito se reduce, se encarece el crédito, se encarece la financiación, aumentan los tipos de interés, malo para las empresas, malo para la inversión, malo para el crecimiento económico. Y aparte de eso, rescates públicos, coste para el contribuyente. ¿Por qué esto es así? Los rescates públicos, mirad, tenemos, aquí está hecho también otra vez por fuentes del Banco Mundial una estimación de cuál es el coste de las crisis bancarias en media. Por ejemplo, fondos públicos directos pagados por los contribuyentes en media es el 7% del porcentaje del PIB. Y cuando miramos a otro efecto que es mucho más difícil de medir, el efecto que tiene en términos de reducción del PIB. Y es mucho más difícil de medir porque no lo observamos. Y lo que no observamos a veces no somos conscientes de que existe. Y esto hay que estimarlo, no se puede medir de manera objetiva. Hay que estimar cuál sería el crecimiento del PIB potencial si yo no hubiera crisis, y lo comparo con el PIB que tengo debido a la crisis. Entonces, pero como tengo que compararlo con el PIB que tendría si no hubiera crisis, tengo que estimarlo, y puede estar sujeto a discusiones sobre la estimación. Pero eso es un 23%. Cuando miramos para los países desarrollados, costes, rescates directos 4%, y el coste del PIB en términos de crecimiento económico un 33%. Esto es lo que hace que las crisis bancarias sean muy malas, que yo trate de evitarlas y que el objetivo de la estabilidad financiera sea un objetivo general. ¿Cuál es el objetivo del Banco de España? ¿Cuál es el objetivo del Banco Central Europeo? Todos escuchamos hablar del Banco Central Europeo, del Banco de España. El Banco Central Europeo tiene un objetivo de política monetaria, que lo canaliza a través del sistema bancario, y luego el programa objetivo es la estabilidad financiera. La estabilidad financiera, que no haya crisis bancarias. ¿Por qué? Porque si hay crisis bancarias tenemos estos costes tan grandes. Alguien podría decirme, claro, pero los fondos públicos es que lo pagamos nosotros. Y entonces sigue siendo válido eso que tú comentabas al principio, rescatamos a la banca y no rescatamos a las empresas a las que la banca presta, no rescatamos a las familias a las que la banca presta y termina desahuciando. Rescates públicos, ¿para qué fue el dinero que hemos puesto todos los contribuyentes para salvar a la banca, por ejemplo, utilizando el caso de la crisis financiera global más reciente? Pues ha sido básicamente para proteger a los depositantes. Para proteger a los depositantes. ¿Por qué? Porque el Fondo de Garantía de Depósitos que ponían los bancos no fue suficiente. Entonces hubo que garantizar a los depositantes. Hubo que cumplir el compromiso que se les decía: depositantes que tienen ustedes entre 100.000 euros, su dinero está garantizado. Hubo algunas excepciones, no quiero entrar en esto porque me alargaría un poco, los tenedores de deuda subordinada, en el caso de Bankia, que eran pequeños ahorradores. La gente, los pequeños jubilados, básicamente, o los jubilados con pequeños ahorros, no los pequeños jubilados, los jubilados con pequeños ahorros, eran los que se estaban manifestando en la calle. Y fue a los que se rescataron. En el caso de estos rescates, ¿quién pone el dinero? ¿Quién pierde? Pues siempre los primeros en perder son los accionistas. Pero claro, en la crisis financiera global, en la crisis de España fue una crisis de las cajas de ahorros. Los accionistas, ¿quiénes eran? Las administraciones. Ahora se
Pues en el caso de... En el caso de las cajas de ahorros, sigo hablando, yo creo que puedo hablar. Más grande que este. Si no me escucháis bien, sí. Sí. ¿Escucháis con este? Sí. En el caso de las cajas de ahorros, los propietarios de las cajas de ahorros eran las administraciones públicas, todos nosotros. Todos nosotros. Alguien podría decir, no hemos exigido responsabilidades a quienes nos hicieron perder eso. Y probablemente tengamos, yo pensaría que tendríamos razón si decimos eso. Después de perder los propietarios, es cuando entra el Fondo de Garantía de Depósitos. El Fondo de Garantía de Depósitos es el sector bancario, porque los fondos del Fondo de Garantía de Depósitos lo ponen los bancos cada año. Pagarían los bancos. Y si eso todavía no es suficiente, es cuando viene el Estado. Venimos nosotros y ponemos dinero para salvar a los depositantes. Solo a los depositantes, no a los accionistas. En el caso de las cajas de ahorros, lo vuelvo a repetir, los propietarios eran las administraciones públicas y todos nosotros, como ciudadanos, evidentemente hemos perdido un instrumento. ¿Dónde están las obras sociales de las cajas de ahorros que podíamos disfrutar y que ahora no tenemos? Evidentemente hemos exigido responsabilidades por eso, pues probablemente no. Eso ahora ha cambiado, o se ha pretendido cambiar, porque claro, aunque era para rescatar a los depositantes, era con un coste importante para los contribuyentes. Ahora hay una regulación que obliga a los bancos no solo a emitir determinados tipos de deuda, deuda subordinada, por ejemplo, que en caso de crisis perdería el dinero también. Existe el Fondo de Garantía de Depósitos, sigue existiendo, que sería el sistema bancario nacional que pondría dinero, y luego hay un fondo a nivel europeo, un Fondo Único de Resolución, en donde sería el sector bancario a nivel europeo el que pone dinero. El objetivo de esta nueva regulación es minimizar las aportaciones de los contribuyentes, las aportaciones del Estado. En el Banco de Valencia, fue el único banco y posteriormente fue el Banco Popular, pero el Banco Popular fue en 2017, es más reciente. El Banco de Valencia quebró cuando quebraron todas las cajas de ahorros, porque el Banco de Valencia estaba participado en gran medida por una caja de ahorros. Las acciones el 31 de diciembre de 2010 valían 1.584 millones. Las acciones del Banco de Valencia, el 21 de noviembre de 2011, el día de la intervención, valían 357 millones. Este fue el dinero que perdieron los accionistas del Banco de Valencia medido a distintas fechas. Ellos perdieron dinero. Si miramos cuál fue el coste del rescate, quién puso el dinero en la crisis bancaria, lo que obtenemos es que el FROP, y el FROP somos nosotros, es del Estado, somos los contribuyentes, el FROP ha puesto 42.642 millones, es la última estimación que hay hecha. Eso fue el coste para los contribuyentes, destinado a rescatar a las cajas de ahorros, a los depositantes de las cajas de ahorros y a los depositantes del Banco de Valencia. Los accionistas del Banco de Valencia lo perdieron todo, y nosotros como ciudadanos, en el medida que hemos perdido las cajas de ahorro, hemos perdido también un instrumento valioso. Y luego el Fondo de Garantía de Depósitos ha puesto 23.160 millones. ¿Quién puso este dinero? Los bancos que no quebraron. El BBVA, el Santander, la CaixaBank, Banco Sabadell. ¿Hemos ayudado al Banco Sabadell? ¿Hemos ayudado a CaixaBank? ¿Hemos ayudado al BBVA? No les hemos ayudado. Ellos han puesto dinero para garantizar a los depositantes, básicamente de las cajas de ahorros, por este importe, 23.164 millones de euros. Por tanto,
¿Funciona? Sí, ahora sí, ahora sí. Entonces, esta es la precisión, lo que yo entiendo que es la precisión a la hora de hablar del coste del rescate bancario para salvar a los accidentes, no para los accionistas. Los accionistas del Banco de Valencia lo perdieron todo, los accionistas del Banco Popular en 2017 con la nueva regulación lo perdieron todo. ¿Quién puso el dinero? Sí, los contribuyentes, para garantizar a los depositantes y tenedores de deuda subordinada y los otros bancos. El BBVA, el Santander, CaixaBank, Banco Sabadell, pusieron dinero. No recibieron dinero, pusieron dinero para salvar a los otros bancos. Quería decir algo más acerca de la competencia y de las fusiones bancarias, ¿no? Ahora que por meterme en otro follón, en el debate público entre la fusión del BBVA y del Banco Sabadell, ¿no? Se dice para oponerse a la fusión, anticipo mi opinión es no hay por qué oponerse a la fusión y que los accionistas de la Sabadell decida si la oferta les interesa, ¿no? Se dice reduce la competencia. Un comentario respecto a la competencia en banca. La competencia general es buena. Yo, defensor un poco de la economía laboral o la economía liberal con una preocupación social y con unas indicaciones de estas externalidades positivas y estas externalidades negativas, en general la competencia decimos que es buena. En banca tiene efectos positivos también, hace que aumentemos la eficiencia, que bajemos los tipos de interés, que mayor competencia hace precios más competitivos. Pero la competencia tiene en banca un efecto negativo que no ocurre en otros sectores. Y es que la competencia aumenta la probabilidad de crisis bancarias. Si la competencia básicamente lo que hace es reducir los beneficios, reducir los márgenes. Entonces, cuando se tienen menos márgenes es más probable entrar en quiebra. Y luego, cuando tú tienes menos márgenes, tienes que asumir inversiones más arriesgadas para obtener mayores beneficios. Si no hay competencia, tenemos beneficios grandes. Con beneficios grandes tengo mucha holgura, no voy a entrar en quiebra. Y luego no tengo que tampoco realizar ninguna inversión arriesgada. ¿Para qué voy a ganar dinero si ya tengo muchos beneficios? Entonces, aumenta la eficiencia, pero aumenta la probabilidad de crisis. Y cuidado, cuando hay unas crisis bancarias, se dan todos los efectos negativos que teníamos. Y tenemos un objetivo como banqueros centrales, que es la estabilidad financiera, que no haya crisis bancarias. Entonces, para empezar, el tema de la competencia en banca, yo no estoy tan seguro que una competencia brutal sea lo óptimo. Hay un equilibrio entre que hay que buscar, que hay que considerar entre conseguir competencia y conseguir estabilidad financiera. Y esto lo vemos muy claro. Aquí la línea verde es un indicador de competencia, que básicamente lo que mide es la inversa de los márgenes de beneficios que tiene la banca. Y la línea azul son las crisis bancarias sistémicas que ha habido entre 1940 y 2020 en el mundo. Y lo que vemos es que cuando el nivel de competencia era bajo, no había crisis bancarias. Y cuando la competencia se ha incrementado, es cuando ha habido crisis bancarias. Las crisis, los bancos quiebran porque hay competencia. Piensa en algún sector donde no escuchan hablar de quiebras. Pues ahí es porque no hay competencia. ¿Quiebran las empresas eléctricas? No, yo no he visto ninguna empresa eléctrica que hay competencia, pues probablemente no haya mucha competencia. También hay, en otro tema, ¿no? Podemos explicar por qué hay una competencia feroz en el sector eléctrico, tampoco sería bueno. Pero la competencia aumenta la probabilidad de crisis bancarias. Y se aumenta la competencia, es lo que me dice este gráfico, y lo que observamos es que hay un número creciente de fusiones bancarias y de reducción del número de entidades bancarias. Esto son, para el caso de España, el número de entidades bancarias, cómo se ha reducido, y esto es el número de entidades bancarias en la Unión Europea, cómo se ha reducido desde este caso de 2002 hasta 2023. Un 55% se ha reducido los bancos en España y desde entre 2010 y 2023 y un 38% en Europa. Esa reducción de entidades bancarias ha venido acompañado de una reducción en el número de oficinas y una reducción del número de empleo, un 59%.
Se reducen las oficinas, se reduce el número de entidades bancarias y lo que estoy diciendo es que aumenta la competencia. Sí, aumenta la competencia, pero son cosas distintas. Una cosa es la concentración y otra cosa son las competencias. ¿Qué ha pasado con el comercio al por menor en las tiendas para comprar ropa, para comprar? Se han reducido tremendamente. El pequeño comercio se ha reducido. Y sin embargo, ¿se han reducido los sitios donde comprar ropa? No, porque podemos comprar por internet, en el comercio electrónico, hace que la competencia sea más alta que ninguna. Esto mismo es lo que está pasando también en banca. Las bancas electrónicas, las Big Tech, las grandes tecnológicas, Google, Meta, Apple, ahí sí hay poca competencia, pero le están quitando el negocio al sector bancario. Y entonces eso hace que, si yo miro el índice de concentración, que está en línea roja, lo puedo medir de múltiples maneras. Esto es la cuota de mercado que tienen los 5 bancos mayores. Hay una fusión entre dos bancos pequeñitos y este índice no se mueve, o sea, es una medida imperfecta, es una medida aproximada. El índice de concentración va aumentando. La concentración está aumentando, el número de entidades bancarias está aumentando. Pero el índice de competencia, medido por la inversa de los márgenes, no deja de incrementarse. Entonces, se fusionan dos bancos, reducen el número de oficinas y eso reduce la competencia. No desde mi punto de vista. Lo que está ocurriendo es justamente lo contrario. Es que las fusiones y el cierre de oficinas es consecuencia de la alta competencia. Justamente es la alta competencia que hay en el sector lo que lleva a los bancos a reducir costes, a cerrar oficinas, a fusionarse, y las fusiones tienen grandes economías de escala, lo que llamamos economías de escala. Toda la banca electrónica que se está desarrollando depende mucho más del software. Y una vez que eso es un coste fijo, desarrollar el software una vez desarrollado, cuantos más clientes tengo, menos coste unitario me sale. Y esto es el gran beneficio de las fusiones. Y yo estoy obligado a ser más eficiente cuanto más me están completando. Cuanto mayor competencia existe, si no tuviera la competencia de esas Big Tech y de la banca electrónica, no tendría que apurarme tanto igual a hacer este tipo de cuestiones. ¿Puedo medir la competencia por índices de concentración? No, desde mi punto de vista. ¿Puedo decir que el cierre de oficinas que se ha producido el cierre de oficinas y la competencia se estuvo incrementando? ¿Puedo decir que el cierre de oficinas es lo que causa una reducción de la competencia que no observo cuando observo lo contrario? No, es que el aumento de la competencia es lo que lleva a los bancos a ser más eficientes, a reducir costes y a cerrar oficinas. Además, el mercado de referencia hoy en día de la banca es un mercado europeo, ¿no? Nosotros, pues, son los 20 bancos mayores, tenemos dos grandes bancos, Banco Santander y CaixaBank, entre los 20 mayores. Básicamente, los bancos mayores son franceses y británicos. Todavía no hemos alcanzado, por así decirlo, un techo a la hora de fusionarnos. Esto es teniendo en cuenta los 50 bancos mayores del mundo. China tiene los bancos mayores, Estados Unidos, Francia, Japón, Gran Bretaña, Canadá. Francia y Gran Bretaña en Europa son los que tienen los grandes bancos. Otro argumento para oponerse a las fusiones es: no, pero es que si hay una fusión, las pymes, en este caso del Banco Sabadell, del banco que se adquiere, van a ver reducido su crédito, van a salir perjudicadas. Y con esto ya voy a terminar, y lo pongo un poco como un ejemplo del tipo de cosas, del tipo de estudios que uno hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un estudio hecho con 2 personas del Banco de España y con una persona del Banco Internacional de Pagos de Basilea, en donde lo que analizamos es el caso de la compra del Banco Popular por el Banco Santander, cuando el Banco Popular quebró en 2017. Entonces, ahí lo que hicimos, lo que voy a limitarme un poco a comentar, ¿qué pasó con el crédito de Santander a las empresas que venían del Popular? Que es algo que podríamos pensar ahora que nos afecta, ¿no? ¿Qué va a hacer si llegara a término la fusión? Que tal como se está creciendo, hay muchas dudas que puede llegar hoy en día a un corto plazo término. Pero ¿qué puede pasar con las empresas del Banco Sabadell? Si estas fueran adquiridas, si el Banco Sabadell fuera adquirido por el BBVA,
Pues nosotros analizamos todas las empresas que tenían préstamos con el Banco Santander y todas las empresas que tenían préstamos con el Banco Popular. Y que aparte de tener préstamos con alguno de estos bancos, tenían préstamos con otras entidades bancarias también. Entonces una empresa era un prestatario del Santander, del BBVA, de CaixaBank y del Sabadell, por ejemplo. Al final miramos 80.284 empresas, 72 bancos, 2.500 relaciones bancarias, ¿no? Y tratamos de ver cómo evolucionó el crédito de las empresas que eran prestatarios del Popular después de ser adquiridas por el Santander. Y lo comparamos en relación a lo que el Santander hizo con sus propios prestatarios y en relación a lo que hicieron los otros bancos. Claro, porque hay que verlo en relación a lo que hacen los otros bancos, ¿no? Porque si no lo vemos así, las empresas podrían mejorar la calidad. Entonces yo quiero mirar lo que ha hecho el Santander en relación a lo que han hecho los otros bancos y comparándolo con lo que hizo el mismo Santander a sus propios prestatarios. Pues esto es un poco lo que observamos, resumido de una manera muy gráfica. Lo que observamos es que el Santander incrementó el crédito a los prestatarios del Popular respecto a los suyos propios después de controlar por lo que hicieron otros bancos. ¿Y por qué pasó eso? Aquí yo estoy poniendo lo que hicieron los otros bancos, resumiendo lo que hicieron los otros bancos. En el caso del Banco Popular, de las empresas que eran prestatarios del Banco Popular, los otros bancos redujeron el crédito. Esto es un poco, estas empresas eran prestatarios del Banco Popular, el Banco Popular ha quebrado, igual no se sabía que la calidad de los prestatarios era tan mala, y una vez que se observa que el Banco Popular ha quebrado, la consecuencia directa, la diferencia directa que hacen todos los bancos es que sus prestatarios son muy malos. Hay que huir de ahí. Huyeron los otros bancos. Sin embargo, otros bancos, los prestatarios del Santander no huyeron, mantuvieron. Esto es un poco aquí la evolución temporal. En el eje este vertical es el crédito y en el eje este horizontal es el tiempo, son trimestres. Y la línea esta vertical es el antes y el después. Los otros bancos, después de la resolución, después de la crisis popular con el crédito, y a los prestatarios del Popular, mientras que esos otros bancos, a los prestatarios del Santander no redujeron el crédito. Está claro que otros bancos huyeron del Popular. Y está claro que el Santander apoyó a esos prestatarios. El Santander no hizo lo que hicieron otros bancos, que huyeron de esos prestatarios. Porque vuelvo a decir, esto está en comparación a lo que han hecho otros bancos. El Santander les apoyó. Sé que este caso no es el mismo que el caso actual del BBVA del Sabadell. No es el mismo porque en el caso de la compra del Santander por el Popular era un banco en quiebra, un banco quebrado, un banco con problemas, sus prestatarios eran malos. En el caso de los prestatarios del Banco Sabadell, otros bancos no tienen por qué huir. Pero lo que sí muestra este ejemplo, a modo de ejemplo o como referencia, es que el banco adquirente trata de mantener las relaciones y de apoyar a las empresas adquiridas. ¿Por qué? Porque es un negocio. Es un negocio. Y los bancos, pues, evidentemente, las fusiones lo que pretenden ganar es cuota de mercado, ganar clientes. ¿Por qué van a dejar de tratar mal o porque van a tratar peor a unos clientes que adquieren, que ellos han buscado adquirir? Han buscado adquirir porque han estimado que hay un tipo de sinergias o de efectos positivos de tener esa clientela. Y termino ahora ya un poco resumiendo algunas ideas de lo que he querido contar. El sistema bancario y el sistema financiero son fundamentales, son claves para el crecimiento económico y generan lo que llamamos externalidades positivas. Ningún otro sector como el bancario tiene otros efectos externos a otros sectores, porque son a todos los sectores, como es el caso del sistema bancario. El tema regulatorio y el tema institucional es fundamental, no solo para el desarrollo financiero y bancario, sino también para el propio desarrollo de toda la actividad económica. Hay un libro muy famoso de economía, Acemoglu, que se ha hecho muy popular, que igual algunos de vosotros conocéis, porque fracasan las naciones. El motivo o la explicación de fondo era el deterioro institucional. Los rescates bancarios deben ser destinados a rescatar a quién de los bancos, a rescatar a los depositantes, al pequeño ahorrador, y hay que procurar hacerlo con fondos privados.
Es verdad que se han utilizado fondos públicos en el pasado en cuantía muy importante del contribuyente para salvar a los estudiantes, y la idea un poco es que sean fondos privados, y eso es un poco lo que se está trabajando, y bueno, ojalá no haya ninguna nueva crisis bancaria para poder verificar si esas regulaciones que se están poniendo son adecuadas. Y una última idea es que hoy en día, en estos momentos, las fusiones bancarias son el resultado de la alta competencia, y no es al revés. No es que una fusión reduzca la competencia, marginalmente lo puede hacer, pero es que las fusiones son consecuencia de la alta competencia que hay en el sector bancario, provocado básicamente por la banca electrónica y por nuevos operadores diferentes a los tradicionales sistemas bancarios. Y aquí, para no pasarme en el tiempo que me he pasado, pues voy a terminar agradeciéndoos mucho y cada disposición, como decía Manolo al principio, para que me preguntéis de cualquier cosa. No estoy seguro de tener opinión fundamental de cualquier cosa. Estoy disponible para que me preguntéis de cualquier cosa, porque no estoy seguro de que con la elección del tema, supongo que no, haya un poco acercado a cumplir unas expectativas, pero por eso ahora estoy de aquí.